Bienvenidos a una nueva entrega de Judiociencia, aún presencial. Hola, Ángel Luis. Buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Vamos a aprovechar que podemos estar juntos un ratillo para hablar distancia, de un nuevo personaje. Sí. Selman Cowen, que me llama la atención el apellido, porque ¿de dónde viene ese Cowen? Ese Cowen viene de Cohen, pero él se lo cambió de joven, porque Selman Cowen, que por cierto hay que decir quién es, sí, en el mundo de habla inglesa, estuvo considerado en su tiempo como uno de los mejores académicos y juristas de derecho constitucional. Fue empresario, administrador, universitario y además pues también fue el 19º gobernador de Australia. ¿Un judío? Sí, interesante. Una figura curiosísima. Él nació en Melbourne el 7 de octubre de 1919, otro libra como yo, y su padre era Bernard Cohen, de origen bielorruso, y su madre Sara Granat, judía evidentemente con ese apellido de origen sefardí, nacida en Australia. O sea, ya eran todos australianos, menos el padre, ¿no? Menos el padre. Entonces, él estudió en el St. Kilda Park State School y luego, cuando lo terminó, se cambió el apellido a Cowen y entró a estudiar en el Scotch College de la Universidad de Melbourne. Él estaba estudiando Derecho y en el año 1939 tuvo que dejar los estudios por razones de fuerza mayor y se alistó en la Royal Australian Navy, la Marina de Guerra australiana, en la cual sirvió durante toda la Guerra Mundial, con un periodo bastante curioso en el año 42, porque trabajó nada más y nada menos que en la oficina de cifrado del general MacArthur. Wow. Lo cual, pues evidentemente fue bastante curioso. La guerra termina en el 45 y él se pone a estudiar en New College, en Oxford, con una beca Rhodes. Ganó luego la prestigiosísima beca Vineriam como mejor estudiante en la licenciatura de Derecho Civil. Del 47 al 50 sirvió en el Oriel College, en Oxford. Y luego estuvo ahí hasta el año 51, en que regresó a Australia y se convirtió en el decano de la Facultad de Derecho de Melbourne. Pero además, en el 53 recibió una beca Fulbright Senior en Derecho para ir a estudiar a Harvard. Se convirtió en un experto en Derecho Constitucional y fue profesor visitante de diversas instituciones científicas y de las universidades de Chicago, Illinois y Washington, teniendo un currículum evidentemente espectacular. De 1966 a 1970 fue vicerrector de la Universidad de Nueva Inglaterra. Y del 70 al 77 fue vicerrector de la Universidad de Queensland en Brisbane. Un periodo muy difícil porque en aquellos años en la universidad tuvieron lugar muchísimas manifestaciones y acciones de protesta contra la guerra de Vietnam. Claro. Que Cowen supo manejar magistralmente y con una habilidad sensacional
hacia los Estados Unidos. En el 77, pues ya es conocido en todo el mundo de lengua inglesa como uno de los 3 mejores especialistas en derecho constitucional. Y le dan la beca Tagore para dar clase en la Universidad de Calcuta, en la India. Y aquí lo curioso es que en el año 77 termina el mandato turbulento de Sir John Kerr como gobernador de Australia. Entonces, el primer ministro, Malcolm Fraser, le ofrece a Cowen ser el siguiente gobernador, por 2 razones. La primera, un gran conocedor del derecho constitucional, y la segunda, que durante toda su carrera científica no se había metido jamás. ¿No sabía? Metido jamás en política, con lo cual, pues fue gobernador desde diciembre del 77 hasta julio de 1982. Además, aquí hay que tener en cuenta una cuestión importante. El hecho de que si Selman Cowen fuese judío era un reflejo de la pluralidad multicultural acorde con el sentimiento australiano contemporáneo. De 1982, cuando dejó el cargo, hasta 1990 estuvo de rector del Orwell College en Oxford. Ya sin becas, ¿no? Porque me llamaba la atención que le hayan tenido que al pobre ser Selman todo el rato becado. Pagaban, y además aquello fue un prestigio bastante importante, claro, para él. En el 90 se jubiló, volvió a Australia y empezó a llevar a cabo una singular actividad en el seno de la comunidad judía de Melbourne. No contento con ello, ese mismo año se hizo miembro del Consejo Asesor y de Administración de Fairfax Newspapers, una empresa de periodismo que estaba medio quebrada, en la cual él trabajó 5 años, 3 de los cuales como presidente, y fue capaz de levantarla y sacarla del pozo. Y además todo eso lo fue compatibilizando también con el mecenazgo y el patrocinio del St. Kilda Football Club, de la escuela donde él había estudiado en su infancia. Llega 1999 y entonces tiene lugar el famoso referéndum en Australia para monarquía o república. Y él adopta una posición republicana moderada. ¿Monarquía o república? En Australia. No sabía que se había tenido ese debate. O sea, sí, por una razón. Abandonar Australia era, vamos, sigue siendo de la Commonwealth, miembro de la Commonwealth. Claro. Con lo cual, la soberana, como sabemos, de esa institución es la reina Isabel. La reina Isabel. Vale. Entonces, creía que esa cuestión ya se habría solventado años antes. Él, pues, tuvo una actitud muy interesante, muy positiva, y fue uno de los artífices de este cambio pacífico y de mutuo acuerdo. Un hombre que realmente tuvo muchas condecoraciones. En 1976 fue nombrado Knight Bachelor, en el 77 Caballero de la Orden de Australia y miembro del Consejo Privado, nada más y nada menos.
en el año 80, cuando Isabel II visitó Australia, la reina le nombró ser o caballero del Imperio Británico. Y también le dio la Gran Cruz Real de la Orden de la Reina Victoria, la segunda después de la Orden de la Jarretera en la escala de condecoraciones británicas. Él vivió los últimos 15 años de su vida padeciendo Parkinson. Tremendo. Pero a pesar de ello, siguió escribiendo en revistas científicas, en periódicos, pero sobre todo lo que hizo fue publicar en el año 2006 en Melbourne sus memorias tituladas Una vida pública, las memorias de Selman Cowen. También hay que decir que dos instituciones académicas de Australia, la Royal Australian Institute of Architects, creó el premio Sir Selman Cowen de Arquitectura Pública, y el Melbourne Law School creó la beca Selman Cowen para aquellos estudiantes de Juris Doctor, es decir, el doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Melbourne. Sir Selman se había casado en el año 45 y había tenido 3 hijos, uno de los cuales, Simón, es rabino en Melbourne y dirige el Instituto de Judaísmo y Civilización. Interesante. Cuando falleció en Toorak, estado de Victoria, el 8 de diciembre de 2011, Sir Selman fue elogiado en un funeral celebrado en el Beth Israel Temple de la ciudad, al cual asistieron el gobernador general, la primer ministro entonces y 3 antiguos primeros ministros. Sir Selman Cowen puede que a nuestros oyentes no les diga nada, pero en el mundo anglosajón es un referente de la jurisprudencia judía contemporánea. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado a Sir Selman Cowen y te esperamos en el próximo programa. Eso espero yo también. ¿Virtualmente o presencialmente? Ya veremos. Como Dios quiera. Lo importante es continuar y seguir disfrutando.